El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bien, ya se encuentra nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida, al señor Iván Hidalgo. Él es doctor en Gobierno en Políticas Públicas, máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas, también ha sido viceministro en Desarrollo Social. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por su visita acá a nuestros estudios. Muy buenos días y dispuesto a responder las preguntas y las inquietudes en estos momentos tan complejos que vive nuestro país. A ver, empecemos primero en conocer un poco acerca de los programas alimentarios, sociales que existen en nuestro medio. Bueno, realmente lo que en estos momentos estamos viendo es una anomia, es decir, no existe aparentemente programas sociales. Fuera de los discursos y las palabras efectistas, realmente pareciese que no existen y son recursos, miles de millones de soles que están presupuestados pero que no llegan a la población. Usted sabe de que hemos retrocedido 10 años en temas de pobreza, anemia, desnutrición, y realmente en estas circunstancias pero tan graves que suscita todo este fenómeno internacional de carencia de insumos y de alimentos, no existe claridad de qué es lo que se tiene que hacer. La gente hoy tiene hambre. El 50% de nuestros niños, 50%, 1 de cada 2, tiene anemia, es decir, no va a poder desarrollar la inteligencia para poder luego tener una carrera. Entonces, estamos hablando de cosas serias y que nosotros no percibimos, aquellos que seguimos la política social, no percibimos que exista ningún interés del gobierno. Y eso hay que ser franco y sincero en decirlo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que cree que está pasando? Bueno, claro. Pues, más aún cuando se califica un gobierno, según el presidente del partido que gobierna, de marxista, leninista, mariateguista y otros más, otros más apellidos y abandonados en el problema social. Bueno, creo que la población está clara en que lo que se persigue básicamente son los contratos, son las obras, ¿no? Son colocar gente, es evidente lo que está pasando y no se interesan realmente del futuro del país. El futuro del país está en nuestros niños. El futuro del país es en cuanto cuidamos de ellos para luego tener una sociedad y un país que tenga futuro de desarrollo. Si la mitad de nuestros niños ni siquiera entienden lo que se les enseña, ¿qué futuro vamos a tener? De eso se tiene que preocupar un gobernante, creo yo, humildemente. Ahora, queda históricamente un programa que fue el programa del vaso de leche de la época de Alfonso Barrantes Lingán, que fue una propuesta municipal que hasta ahora está vigente, de una u otra manera, pero han ido apareciendo durante el gobierno de Ollantaytamala otros programas alimenticios, etcétera. Y ha habido también muchas denuncias al respecto de cómo se ha manejado. De igual manera, durante la pandemia, empezaron a través de los municipios a entregar canastas, víveres a la población, y muchos de los alcaldes están presos porque no cumplieron con esto, ¿no? ¿Por qué chocar con el alimento popular? ¿A qué nivel estamos llegando? Usted que ha aplicado estas políticas. Mire, yo le puedo decir, y al margen, usted indica, bueno, yo soy viceministro de Desarrollo Social, estoy encargado del tema mucho más de la pobreza, de la nutrición, en un periodo en el cual se mostraron resultados concretos, he sido presidente junto de FONCODE, secretario de todos esos temas, pues experiencia, y sin embargo, mire mi respuesta, el tema, más que los programas sociales y su efectividad, radica es que no estamos apostando por el principal programa social, el empleo.
El empleo es el principal programa social. Nada más siente orgullo un padre de familia o madre de familia de trabajar y llevar la comida, llevar los servicios a sus hijos, el empleo. Pero ahí viene un tema estructural de fondo. ¿Cuánto empleo se ha perdido? No solo por la pandemia, ¿eh? ¿Cuánto empleo se está dejando de generar con políticas que son anti-inversión? Y no es políticas para la gran empresa. En estos momentos hay una parálisis económica, la rueda está girando por inercia. Pero ¿cuánta gente realmente está pensando en invertir desde una pequeña tienda, un pequeño comercio, una pequeña industria? ¿Cuánta gente está en estos momentos dejando de trabajar o no tener trabajo por la inercia de un aparato estatal absolutamente corrupto e inepto? Porque ni siquiera pueden ejecutar el presupuesto de la República. Si usted va a grado de ejecución presupuestal es para llorar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ante esta carencia, ante esta posibilidad, lo primero que hay que hacer es tener las ideas claras, apostar por la inversión, la grande, la mediana, la pequeña y la micro. Lo más importante es generar trabajo. Los programas sociales complementan, alivian la situación a aquellos sectores o segmentos de la población que van a tener dificultades inclusive en insertarse laboralmente. Ejemplo, pobres extremos. ¿Qué es pobre extremo? Aquel cuyo ingreso no alcanza ni para comer. ¿Cuántos son los pobres extremos en el Perú? Cerca del 3 o 4%. 3-4% de 30 millones de peruanos, estamos hablando de cerca de medio millón de peruanos que no tienen para comer. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora para que puedan comer? Y eso se va a expandir al doble con la crisis que se viene alimentaria, porque no va a alcanzar dinero para comer. Lo que tenemos que hacer es cómo llegan alimentos en toda esta red que la población, por ejemplo, ha construido de comedores populares y ahora las ollitas comunes. La gente se asocia, la gente se agrupa, la gente busca cómo salir de esa posición. Y no es porque sean ociosos, señor presidente de la República. Los ociosos están en Palacio de Gobierno y en sus ministerios. La gente trata, pero muchas veces no hay empleo, no hay posibilidad. Entonces, estas personas que se nuclean, que buscan realmente generar sus propios ingresos en sus comedores, ¿cómo hay que hacer para que en esta coyuntura tengan al menos lo mínimo indispensable para poder dar de comer al menos a los niños, a nuestros ancianos, seguramente a las madres abandonadas, seguramente a gente con tuberculosis, a gente que es el último escalón al cual el Estado debe de llegar para empezar? Ahora, en los últimos años, en los últimos 6 años, la agenda política del Perú ha sido la contradicción entre el Congreso y el Ejecutivo. Enfrentamientos tras enfrentamientos. No se ve tampoco, no se vislumbra de que en los próximos meses o en los próximos años esa agenda cambie. Y eso obliga a que el tema del empleo, el tema de la inversión, el tema de los derechos laborales, etcétera, y una serie de cuestiones más, el apoyo a la microempresa, no está en la agenda, pues. Ese es el tema central. Acá lo que hay que hacer realmente, y hay gente como tú, como muchos que nos están escuchando, que lo que está claro que necesitamos una reforma del Estado integral. Reforma del Estado que tenga como norte ejes muy sencillos y claros. 1, educación de calidad. ¿Ustedes creen que vamos a tener en plena cuarta revolución industrial y el año 2030 entramos a la quinta revolución industrial? Y acá todavía estamos, creo que queremos volver a la época de la Chaquitaglia, ¿no? Ya. Estamos en otro mundo, sin un cambio radical de la educación que vincule a nuestros jóvenes, por ejemplo, a las carreras del futuro. O algo más elemental todavía, ¿no? Para decir cosas concretas nomás, para no expandirnos mucho. De los colegios, todos los jóvenes deben de salir con un oficio. Ahora están saliendo a la nada. El que tiene plata se va a una academia y se va a una universidad, nadie lo va a dudar. Pero la gran mayoría sale mal formados, sin formación laboral, a la nada.
Entonces, primer tema elemental, mejorar la calidad de la educación, la meritocracia, ¿no es cierto? Y lo más importante, buscar que nuestros jóvenes tengan oficios con todo esto que nos da este mundo, de estos cambios vinculados a la realidad, al futuro y al mundo. Educación, en salud. En salud, mucho se habla, muchas consultorías, y eso es lo que le digo. Claro que sí. Millones de fotocopias, Para repetir lo mismo. Para repetir el diagnóstico. Cuando la población lo que quiere es un policlínico en su distrito que funcione 24 horas con un especialista, que le atiende un médico, que le recete, que encuentre la medicina y que encuentre los insumos y obviamente el equipamiento para atender su problema. Punto. ¿Eso se hace? Ya, pero ahí está el tema. Otro elemento, sí, sí. Otro elemento, educación. Wow, sí, continuemos. Para un poquito, ¿por dónde tiene que ir la labor de la reforma y del Estado que atienda a la población? Infraestructura. La pobreza está en las ciudades, ¿verdad?, pero con mayor intensidad en las zonas rurales. ¿Y a qué se dedican los que realmente son pobres? A las actividades agropecuarias. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Rentabilizar el agro, usar la tecnología y la infraestructura. El agua se cosecha, por si acaso. Siempre se cosecha agua, se construyen reservorios, canales de irrigación, riego tecnificado, semillas, centros de acopio, asistencia técnica. Por lo tanto, tendremos campesinos que van a recibir el doble, porque van a levantar su productividad, el doble de lo que actualmente entra a sus bolsillos. Eso emplea millones. ¿Sabes lo que es hacer canales, caminos? Por supuesto. Puestos? No las grandes mega obras que interesan ahora, ¿no? Estos no son obras, por si acaso, de 100, 200, 500, 1000 millones, ¿no?, de los chinos con los no chinos. No. Donde están todos distraídos, por obvias razones. No, estas son obras hechas por el pueblo, obras hechas por la misma gente, donde emplea rápidamente ingente cantidad de mano de obra, ingresos, y con los cuales, insisto, es el mejor programa social. Empleo y dinero en el bolsillo para poder gastar en alimentos, en ropa, en educación. Ahora, estamos conversando con el señor Iván Hidalgo sobre estos temas sociales que tiene que ver mucho. Pero acá el tema es de que acá hay gran responsabilidad de los gobiernos de turno, en el sentido que yo no entiendo, digamos, a veces a la derecha tradicional de nuestro país. Uh-huh. El Estado no puede ser empresario. No puede ser, ya. Porque es un mal empresario que se gastan la plata, la burocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso dice la derecha. Pero cuando hay que hacer obras, el Estado sí es un buen empresario porque suelta el billete para todas las obras para que se llenen de dinero. Pero cuando se dice, no, hay que aumentarle a los señores jubilados, ellos están ganando 450 soles. Hay que aumentarle a 600, aunque sea, o a la mitad del sueldo mínimo, que ahora es 1020, 1040, no recuerdo bien. No, eso es populismo, ¿no? Acá se va a gastar el dinero. No se saque la plata de las AFP porque va a quebrar. Esta es la sexta vez que están sacando la plata de las AFP y no ha quebrado. Y nadie ha quebrado, ¿no? Entonces, ¿ante qué sociedad estamos? Ahí está el tema. Interesante pregunta. A ver, ¿somos un país realmente liberal en lo económico o somos mercantilistas? O sea, cuidado, no echemos la culpa, ¿no? Claro, ¿no? Sí lo entiendo perfectamente. ¿No? Ya, claro, un sistema mercantilista somos tres, que nadie más entre y entre tres nos dividimos la torta. Uh-huh. El Perú necesita más competencia. Las tasas de interés son altas, que vengan más bancos. Y van a ver que mágicamente van a bajar las tasas de interés. Si nosotros vemos, acuérdense todos aquellos que nos escuchan, cómo era en la época de Telefónica el Perú, que había que pagar $1000 por una línea que te ponen en un año. Cómo cuando entraron empresas... El famoso teléfono fijo, ¿no? Que no había. Una, bajó. Dos, bajó. Tres, no es magia, es ciencia económica. A mayor cantidad de competencia, los precios bajan y gana el consumidor. Entonces la pregunta, tú habías dado en el clavo, ¿no es cierto? Una cosa es mercantilismo y otra cosa es tener una economía liberal
pero fundamentado en lo social. Que no se hace. Que no se hace. Los extremos son dañinos. Así Totalmente es. de Correcto. acuerdo, porque entonces ahí viene ese. Es más, por último, ¿cómo es que se puede redistribuir con mayor velocidad pensiones, las transferencias monetarias que deberían hacerse realmente a los hogares pobres? ¿Ah? ¿No? Acuérdense de las épocas que las transferencias llegaba a la abuelita de la vicepresidenta, y ahora hemos visto que la bolsa llegaba a los regidores. Eso no, pues obviamente, ¿no? Miren, porque igual la solución no es pues algo elucubración, no, es sencillo. Mayor desarrollo, no crecimiento. Mayor desarrollo económico conlleva a tener mejor recaudación. Con mayor recaudación uno puede destinar los recursos para buscar que se cierren las brechas sociales. Acá tengo siempre cuando yo voy a alguna entrevista, con mayor razón acá, siempre yo hago con mi hojita del INI, del INEI. Jamás hablo una cifra que no sea oficial. Uh-huh. Fíjense, mire cómo andamos las cosas. Por ejemplo, en nuestras áreas de pobreza, más del 30% no tiene luz. Pobreza, estoy hablando. En general, en el ámbito rural, no hay agua potable en el 25%. A nivel nacional. A nivel nacional. ¿No? En servicio de saneamiento, 75% no tiene saneamiento. Hablamos de lugares pobres, obviamente, no vamos a ir a San Isidro, seguramente al 96%. Claro. De lugares pobres. Fíjese la cifra que le estoy indicando, ¿eh? Y por ejemplo, para tener un pequeño detalle, que esto es infraestructura. Si todos nosotros en el Estado peruano nos dedicamos a cerrar esta brecha, imagínense la ingente cantidad de obra que habría en todos los distritos, y más, porque no son poner agua y saneamiento, tampoco no es pues una obra tecnológicamente muy difícil de hacer. Es una necesidad más que nada. Es fácil de hacer, por es supuesto. lo que quiero decir. Es como Claro. hacer un puente, una carretera, No, sí, o sea, sí. no es nada algo como una central de desgasificación, es algo complejo. Estas son obras sencillas, pero la población más pobre tiene estas deficiencias, estas brechas. A lo que Pero lo curioso ahí es, está dónde debe invertir el Estado. y lo curioso es de que esa oferta y demanda en el sector de los pobres, que su demanda es terrible, son los que pagan más que inclusive de aquellos que tienen agua, ¿no? Increíble, ¿no? Por si acaso, yo soy especialista en pobreza, no solamente porque lo he estudiado y lo he ejercido en gestión, también lo he sufrido. Entonces, yo sé lo que es perseguir un camión aguatero de niños. ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta una cisterna, un tanquecito? ¿Y cuánto también es lo que alguien paga su luz para llenar su piscina? O sea, Por y es supuesto. inmensamente superior lo que el pobre paga. O los que tienen que comprar luz, pues se compra luz. Sí, pues. Se jala el cable y pagas más caro del que te cobraría. O sea, ese es el tema. O sea, son temas bien complejos, pero Pero ahí están los mercantilistas, pues que les interesa que existe ese negocio y no ponerlo, ¿no? pero obvio, o sea, lo que tenemos que tener en mente es ¿Sabe hay qué unas sucede? brechas tan grandes. ¿Sabe qué sucede, estimado amigo? Sí. Lo que pasa es que nosotros, históricamente, salvo en la época de Velasco que hubo el plan Inca, Sí. no existe plan de gobierno, no sabemos a dónde vamos, pues. Exacto. Entonces, ese es el punto medular. Tenemos que tener, ¿qué queremos ser? A estas alturas, mire, estamos en 2022, que Ni existan siquiera el Perú, esos porcentajes que usted nos está diciendo. Mire lo que pasa. El otro día lo entrevisté a la representante de Gamarra. Ajá. Y se quejaba, lógicamente, por la ropa china que entra, y decía de Bangladesh. Bangladesh. A mí se me hace conocido Bangladesh. Acuérdese, en la década de los 60, inclusive los Beatles hacen un concierto por la gente que no tenía que comer en Bangladesh, en el África. Los niños desnutridos. Y ahora son los principales Deportadores. de prendas, de un montón de cosas a nivel mundial. Un país africano. Pero Bangladesh está al costado de la India. Al costado, bueno, pero de todas maneras. No, es un país obviamente fue muy pobre, Muy pobre. pero que hizo sus gobernantes en un momento determinado. Vieron que había mucha gente sin trabajo y crearon las condiciones con las cuales ahora apreciamos. Por eso le digo que me quedé Textil. sorprendido, ¿no?
Eso y de otros países, ¿no? Así es, Singapur, así es. ¿qué era antes? En los años 60, ¿qué era Singapur? Casi nada, peor de indicadores que el peruano. Ahora. Sí, Entonces, pero ahora, y nosotros teniendo riquezas, todo. teniendo todo. Todo tenemos. Bueno, yo ahí sí estoy de acuerdo que debería aplicarse la pena de muerte en el Perú. Porque esto ya no puede ser posible. ¿Cuántos compatriotas se mueren por esa desidia de los gobiernos de turno? Derecha, izquierda, porque ahorita mucho ayudaría, entendiendo la política como es la política en el Perú, ¿no? Mucho ayudaría a que realmente tengamos un plan nacional de desarrollo, no de papelitos que se superponen, ¿no? De plancitos que al final los engrapas y haces uno solo y lo pones en papel couché en una presentación en un hotel. No, eso no. ¿A dónde va el mundo? Tenemos que hacer perspectiva. Acuérdese que dijeron cuando pase este problema del COVID, que todavía no pasa a nivel mundial, iba a haber un replanteamiento mundial y consecuencia de eso vemos la guerra de los rusos. Claro, es un tema geopolítico en el cual tiene sus implicancias, pero era evidente que eso iba a pasar tarde o temprano por la posición tanto. Pero ahorita se está dando una recomposición mundial porque los chinos se van a aliar con los rusos. No van a pensar dos veces, van a ver la evolución de lo que pasa. Puede ser, pero claro, si ven que y la OTAN se está fortaleciendo con la incorporación de otros países. Claro, o sea, hay un juego geopolítico. Entonces, pero ¿y nosotros dónde estamos? Ahí va. Ahí viene la pregunta. ¿A dónde va el mundo? Así es. En estos momentos, Estados Unidos, los países europeos, representan, sí, la mayoría del Producto Bruto Interno. De acá a 15 años, el más del 50% del PIB, es decir, toda la producción del mundo va a estar en Asia. La India en 3 años supera en población a la China. La India. Caramba. La India, al igual que China, tiene una creciente clase media que consume muchos productos y nosotros, pienso, que deberíamos hacer políticas públicas orientado a los escenarios que el Perú va a enfrentar en el futuro. Entonces yo diría, tengo que estar preparándome en el sector agrario. Bueno, pues ya sabemos cómo anda el sector agrario. Pero deberíamos estar preparados. A ver, la segunda reforma agraria. Si esto es así, ¿qué productos son los que consumen allá? Veamos los ejes geoeconómicos para darle carretera, puentes, buscar invertir en temas de semillas mejoradas, investigación, para encontrarnos en un pie en el cual nosotros podamos vender en mejores condiciones estos productos para crear riqueza en el país, porque hacia ahí va el mundo. Es decir, nuestro sentido del plan de desarrollo tiene que ser prospectivo, viendo escenarios mundiales y no juntando papelitos de cada ministerio, un burócrata que están ahí. Y ese es el gran problema. Ahí, a partir de eso, nosotros ya debemos ir gerenciando y gestionando nuestros presupuestos, que no son malos, sino que se devuelven miserablemente año a año al Tesoro Público, por ineficiencia, y nadie se salva. Sí. ¿No? Acá hay el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Todos devuelven, con rarísimas excepciones, dinero al Tesoro. Los únicos contentos son los de Hacienda, que siempre están felices. De repente tendría que cambiar el rol de los gobiernos regionales, que con ese dinero puedan invertir, por ejemplo, en el caso del interior del país, en aspectos productivos, porque ya nos cansamos ya de la Plaza de Armas en homenaje a la palta, la chirimoya, la lechuga, etcétera, tres cosas. Uno, el país no va a avanzar si no tenemos un servicio civil, es decir, un cuerpo de funcionarios de carrera y bien formados. Nadie duda. Llega un ministro, tiene que ir con su viceministro, su jefe de gabinete, su secretario, es obvio, ¿no? Porque da la línea política. Así es. Pero el resto hacia abajo tiene que ser personal calificado y de carrera. Porque ahora cada vez que hay un cambio, pues bueno, menos mal que ahora es digital también, ¿no? Pero si tuviese solamente el impreso, sería un tomo pues de las normas legales, porque cada uno cambia hasta el chofer. Al toque cambia el de logística, de administración, no hay manera. O sea, primer elemento, un servicio que se empiece con jóvenes bien formados y que empiecen desde los municipios su carrera, gobiernos regionales, gobierno nacional también, de carrera y meritocráticamente, para formar ese corpus de gente que sepa administrar el Estado, como sucede en cualquier país
desarrollado del mundo. Así funciona lo que se desarrolla. Uno, servir, o como se llama, un servicio civil profesional. Y no llevar al que me cargó, al que me puso la platita, a mi pata, prima de miedo, y ahí empieza el desgobierno y la falta de eficiencia. El clientelismo. Clientelismo, ¿no es cierto? Otro elemento fundamental en este esquema es, en este plan que deberíamos forjar, es que sea por resultados concretos, no por palabras, resultados. Es decir, si nosotros tenemos en el sector educación una grave deficiencia, ¿no es cierto?, en cuanto es el rendimiento escolar de nuestros alumnos en lenguaje y en matemáticas, pues ponernos metas cuantitativas, ¿no es cierto?, para ir lográndolas y en función de ellos dar el presupuesto. A tu pregunta, el presupuesto en mi concepto debe ser recentralizado y solo entregar a los gobiernos regionales y locales que cumplan metas. Si tú has cumplido la meta que te has impuesto, el próximo año 25% más, porque eres capaz de hacerlo. Pero si devuelves la mitad, ¿por qué te tengo que dar más? Ahora, algunas autoridades dicen, bueno, ya vamos a entrar en elecciones también el próximo 2 de octubre, van a haber cambios, pero algunos autoridades dicen que no invierten porque tienen miedo que lo denuncien o hacen una mala inversión o meten la pata, etcétera, y empiezan a denunciar. Entonces, es interesante como lo dice, ¿no? Y tú lo estás expresando tal cual. Pues si hago las cosas bien, ¿por qué me van a encauzar? Y si tengo gente capaz, ¿por qué va a pasar eso? ¿Me entiendes el fondo? Claro, claro. O sea, quieren, toma y no me fiscalices. En otras palabras, el dinero del pueblo, ¿ah? Así es, es el impuesto que se paga de la gente. No creen que llegan y son reyesuelos. No. Es dinero de todos nosotros, ¿no? Se tiene que fiscalizar, el control tiene que hacer su trabajo, tiene que tener sistemas de control. Si colocas buenos funcionarios y su intención es sana, ¿qué problema hay? Claro. Ahora, si hay otro interés... sí, por supuesto, que ese es el que predomina, creo yo. Entonces ya, entonces no me dejan hacer, claro, pues si quieren manejar el presupuesto, te dé la gana, hacer los cambios de partida a partida, o simplemente destinan todo el presupuesto a una gran obra donde van a sacar mayores provecho económico, ¿no? Pero ya miramos los casos, ¿no? Sí, no, ya... Y la promoción del 2014 de presidente regional fue campeona, ¿no? Sí, completito. Eso fueron, pero una escuela ha sido todo eso. Porque y ahí viene el otro sentido. ¿Por qué se les abre el caño sin control? Para tener el apoyo político. Entonces, la política, lamentablemente, y por eso tantos jóvenes no les interesa la política, está tan degradado que solo el mencionarlo genera para muchos, ¿no?, distancia. Cuando deberíamos tener a los mejores administrando el Estado. Pero los mejores ven eso, retroceden y el espacio es copado por aquellos que van a otros. La experiencia, mi estimado amigo Iván Hidalgo, la experiencia de Chile, a mí se me quedó grabado algo. En las movilizaciones, las marchas, las protestas, etcétera. Y los chilenos decían que a ellos no les preocupaba el problema de la extrema pobreza, porque ese no era su problema, sino el tema de la extrema riqueza, y que esa desigualdad generaba justamente los conflictos, porque si hay plata para todos, bueno, ¿por qué los de abajo siguen tan abajo y los de arriba siguen subiendo tan arriba? Y el Estado pues dándole la espalda a las necesidades del pueblo. Sí, totalmente. Es algo que ese es lo que se llama en términos económicos una reforma tributaria que contemple ese detalle. Es decir, un sistema tributario no puede ser regresivo. Es decir, los más pobres pagan más impuestos que los más ricos. Sí. Entonces, si por IGB que paga el último pobre hasta cuando compra su cajita de fósforo para encender. Ahí está el IGB. Ahí está el IGB. Sí, claro. Cada uno que toma su micro, ahí está el IGB. Así es. ¿Y cuántos eluden y evaden elegantemente con los estudios de abogados y tributarios internacionales? Muchos. Así es. Entonces, acá el tema es, para eso debe existir un Estado, y el Estado tener como misión es justamente que todo el mundo, todos, paguen los impuestos en función de sus ingresos, sin abusos, ni abajo ni arriba, porque también
Eso ha pasado en Francia, pasó en otras realidades donde llega un gobierno, ¿no? de puro verbo. No, de acá van a pagar el doble los impuestos a los ricos. Claro, los ricos al día siguiente toda su plata la llevan a otro lado y sumen en la desgracia. Se hace todo pues con inteligencia. Pero ahí está la falta de conciencia. Falta de pues. conciencia y también inteligencia en hacer las cosas. Claro. Entonces, se sabe perfectamente y hay que afinar los mecanismos para evitar la elusión y la evasión. Y luego, los que más tienen que... Es más, los que más tienen, que son luz, no todos son, pues, no hay luz, gente lúcida. Pero, dice, en Estados Unidos, oiga, bueno, ahí estamos dispuestos a pagar más, pues, porque... Así es. Bien. Así es. ¿No? Pero acá lo que hacen es ir al Tribunal Constitucional y decir, bueno, solucioname este tema. Institucionalidad, ¿no es cierto? Fortalecer. Ahora, la pregunta es, y con esto estamos terminando, Sí. ¿hasta qué punto puede seguir aguantando el pueblo peruano todo esto? Justo traía unas cifras para esta entrevista. ¿Hasta Ya. qué punto? Miren, unas cifras que, como digo, siempre son oficiales para aquellos que nos ven por televisión, pero los que nos escuchan también, ¿no? Perfecto. No tienen el papelito. Miren, y yo les digo, ¿qué futuro tenemos si seguimos así? A la fecha, el 25% de nuestros niños están en desnutrición crónica infantil en el sector rural. 1 de cada 4. Es decir, ese niño va a ser mano de obra barata y Dios es grande si termina la secundaria siquiera. El 50% tiene anemia, es decir, no va a entender lo que se le va a enseñar en el colegio. Caracho. 50%. Y en Puno, en esos lugares, 75%. ¿No? Por ejemplo, el 81% de nuestros niños no recibió suplemento de hierro. Es decir, el Estado compra y el 81% no han recibido el suplemento de hierro. Entiendo que el comprar les fascina, pero no es comprar, pues, es distribuir y hacer que el niño lo tome en acompañamiento familiar con las madres. Mire, está así, oficial, un cablo que no. Con todo lo que digan, es lo oficial. Claro. Si no hablara consigo oficial, dirían, está... Claro. Cifras oficiales, ¿eh? Y esto es realmente absolutamente vergonzoso. El 97% de nuestros niños, 97, o sea, casi nadie recibió suplemento de vitamina A en los últimos años. Es decir, ya, muy bien, podemos hablar de presupuesto, yo mismo estoy hablando de presupuesto, de todo esto, ¿no? De nuestro futuro, nuestros niños. El 40% de las madres no han tenido la oportunidad de tomar suplemento de hierro cuando van al sistema de salud. Entonces, lo que quisiera, gracias por la entrevista, terminar es interesante. Yo por ingeniero, hablo de obras, infraestructura, es obvio. Uh-huh. Pero, ¿y el capital humano? ¿De qué sirve todo lo que hemos conversado si no invertimos en el capital humano? Si hacia adelante vamos a tener niños que están condenados a ser simplemente mano de obra barata, porque no están vinculados a un mundo que está cambiando, un mundo que necesitan técnicos, ni siquiera profesionales, ¿eh? El mundo ahora necesita técnicos. Las escuelas estamos formando en lo público poco a la nada, a los ninis, y eso hay que cambiar radicalmente. Realmente se necesita una reforma profunda del Estado. No es solamente un ministro, el presidente, eso No. El Bueno, Estado. así es. Y esa El problema es el concepción, Estado. ahí hay que poner la mano. La pregunta es, usted me ha respondido estadísticamente y socialmente, ¿qué cree que puede pasar si seguimos así como estamos? Va a haber una explosión social. O sea, si no resolvemos el tema alimenticio, si es que realmente no cambiamos el modelo, ¿eh? Porque fíjese que ahora lo que existen son 14.000 comedores populares en zonas populosas que atiendan 400.000 personas. Cifras más o menos por ahí van. Uh-huh. Y los recursos de todos son exiguos. Y esos recursos van a los municipios para que compren alimentos para distribuir a los comedores. Ese modelo es caduco. Se tiene que entregar ahora bolsas establecidas con alimentos en función de más barato. nutricionales directamente a los comedores populares. Mire, sin usted, intermediarios. no sé si usted se dio cuenta, nos queda todavía unos minutitos más. Qué bien. Cuando el gobierno, este gobierno, Este tema, ¿no? sí, este gobierno anunció, vamos a entregar 350 soles a cada familia, Ajá. etcétera.
Entonces, así es. Por ejemplo, lo anunció hoy día y el lunes empezaron a entregar. El día domingo subió el gas, subió el aceite, o sea, al final de cuentas, lo que estamos haciendo es entregarle para que compren al precio caro los alimentos. Y nadie controla dónde está el libre mercado, dónde está la competencia. Y no hay competencia, pues. Ahí hay una deslealtad social tremenda, ¿no? Y eso sucede porque hasta hoy, o sea, por más que digan lo que digan, no hay una focalización. Se tiene ¿qué es focalización? Cada familia en qué nivel socioeconómico se encuentra. Si uno tuviese mapeado realmente, por todas las cosas que hemos visto en televisión, ¿no? Los periodistas encontraban a los pobres y el Estado no los encontraba. Sí. Increíble, ¿sí? Sí. Si no mapeamos bien los pobres extremos, a quienes hay que atender alimentariamente son los pobres extremos y a los niños y a los ancianos. Cuando uno tiene la cifra, uno extrapola, entonces necesitamos tal cantidad de nutrientes, ¿eso qué significa? Tanto de arroz, tanto de azúcar, tanto de fideo, qué sé yo. Pero eso siempre y cuando me interese, pues. Entonces, cuando deja de ser un instrumento de propaganda política, acuérdense las sesiones vespertinas, ¿no? Esperen en su casa, a todo el mundo. Lo que tú dices sucede cuando le entregas indiscriminadamente el recurso a todos, porque no todos necesitan. Sí, pues. Tú tienes que entregar ese recurso al que no tiene para comprar alimentos. Es el que está abajo. Y eso, el que está abajo, obviamente no mueve la aguja. Pero si todo el mundo tiene el recurso, pues sí mueve la aguja. El comerciante dice, hay más plata, entonces. El gobierno exoneró por 3 meses ya el impuesto selectivo al consumo con la gasolina. No bajó nunca. Y más bien subió. Con los alimentos. Y peor con los alimentos, ¿no? Porque o sea, cometió entonces al final de cuentas, ligereza. yo digo acá siempre en el programa, la gente votó por izquierda para que gobierne la derecha, ¿no? Porque al final de cuentas, alguien se está enriqueciendo con todo esto, pues, ¿no? Y alguien se está perjudicando, que es el pueblo, ¿no? Yo creo que la gente está clara, ¿no? Y más que todos los que votaron por el presidente actualmente, que no se puede seguir votando se sé que toda elección es emotiva, emocional, no es racional, eso sí es obvio, ¿no? Pero con un poquito pues de criterio también, ¿no? O sea, un presidente tiene que ver con un equipo, con un plan, ¿no? Ya uno escoge con qué equipo y con qué plan este candidato puede llegar, pero creo que muchos están experimentando en carne propia que tampoco es un albur, ¿no? Todo el mundo sabía lo que iba a pasar, por si acaso, O sea, es un momento, sí entiendo, ¿no? Unas circunstancias, pero creo que al menos una gran lección va a ser estas regionales, municipales y las próximas presidenciales, que también tienen que fijarse un poquito en la propuesta, la coherencia de la propuesta, porque también el papel aguanta todo, y el equipo, porque todos se dan cuenta que sin equipo no hay manera de gobernar. Es una cosa, 50 ministros, claro, no hay manera. Pero lo peor es gobierna, pues, o gobiernas mal, gobiernas bien, pero gobierna, pues, ¿no? Acá el problema es que no se gobierna. Eso es peor. Claro. Anomia, la anomia, pues, así es. Anomia y anemia. Pero ese es parte de lo que estamos viviendo, ¿no? Hay que cambiar el país. En fin, esto lo que está originando, creo yo, una conciencia que tenemos que cambiar. No que salgan los congresistas, no, esa es una parte, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Esa es la coyuntura. La coyuntura política. Pero tenemos que cambiar a dónde se dirige nuestro país, en todo, en educación, en salud, en programas sociales. Así es. En infraestructura. Y ahora se está perdiendo una coyuntura internacional a nivel de Europa con el precio del cobre, ¿no? Que no lo estamos aprovechando. Yo a veces pienso que de repente la competencia, ¿sabe usted a quién me refiero? Son los que de repente alimentan estos conflictos y que al final de cuentas pues quedamos nosotros enfrascados discutiendo en negociaciones que no se llegan y los otros cosechan. Eso no es nada nuevo. No es nada nuevo, para ¿no nada, claro, y eso es así. Esa es la competencia. La competencia pues no te va a perdonar, ¿no? Así es. Y mientras muchos inversionistas están huyendo de Chile, están huyendo de Argentina, y que deberían venir al Perú, están yendo a Ecuador u otros países, a Panamá, donde ven que las cosas se manejan racionalmente.
Es decir, tampoco no es un tema de derechas e izquierdas, es un tema de buen gobierno. ¿Buen gobierno qué significa? Es buscar el desarrollo económico armónico, sin abusos, pero con justicia social, que llegue a todos. Ese es el buen gobierno. Y los capitales fluyen para la inversión en países que ven que meridianamente existe... Pero hay tal experiencia de China, ¿no? En China gobierna el Partido Comunista. Y están desarrollando, pues, los más grandes millonarios están en China. ¿Y invierten... 800 millones de... No, mil ya. No, de chinos, 1.200 millones. No, o sea, que ya salieron de la pobreza, me refiero. Que han salido de la pobreza. Impresionante, es el fenómeno económico más grande de la historia de la humanidad. O sea que nosotros no vemos el contexto, pero China ha hecho el fenómeno de cambio más impactante en la humanidad. ¿Cómo sacar 1.000 millones de pobres? Y pobres de verdad, claro. Hambrientos, de hambre, comiendo arroz. Así es. A la prosperidad. ¿Y cómo lo han hecho? No es con la receta, pues, de... No, lógico, pero pues, ahí también... Lo más importante, crecimiento económico, desarrollo económico... Y lucha contra la corrupción. Con la corrupción, exacto, ahí fusilan. Y, a la vez, justicia social también. Así es. Nos ganó la bola ahora sí. No. Muchas gracias al señor Iván Hidalgo. Gracias. Por esta conversación, más que entrevista, ha sido una conversación, pero que ojalá que ilustre a nuestros gobernantes de las necesidades que tenemos. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.